Hemos vuelto con este programa, su programa Altavoz en los 91.1 de Radio Vital, y tenemos a un invitado, abogado penalista, el doctor Humberto Abanto, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, doctor. Bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, estamos recargados de preguntas. Aarón, ¿quieres hacer la primera pregunta? Sí, comenzamos. Doctora, se ha desatado una polémica que para mí ya quedó zanjada, pero es importante que los oyentes y los televidentes puedan entender de qué se trata la ley de crimen organizado. ¿Es buena o mala? La reforma es una reforma que lleva a la ley de crimen organizado a cumplir con su finalidad. La finalidad de la ley de crimen organizado es combatir las mafias. Organizaciones tipo la Cosa Nostra. Esto surge en Estados Unidos en 1970, cuando se da la ley RICO. Es la ley de organizaciones raqueteras y que generan influencia corrupta en la sociedad. Entonces, ¿contra quién se hizo? Contra la Cosa Nostra. No se hizo contra 3 personas que se juntan y roban una bicicleta, como pasa en el Perú. Entonces, ¿qué ha hecho la ley? La ley, para suprimir cosas como las que han ocurrido con Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, a quien hicieron jefe de una organización criminal que estaba integrada por él, su secretaria y su chofer, para cumplir con que había 3. Para que eso no se repita, ha agregado algunos elementos. Primero, que haya una compleja organización, una compleja estructura organizativa, una mayor capacidad operativa, pero especialmente que esté destinada esta organización a tomar el control directo o indirecto de un mercado o una economía ilegal. Esto, que suena muy raro, es muy sencillo. Minería ilegal. Eso es una economía ilegal. Alrededor de la minería ilegal se forman trata de personas, tráfico de mercurio, tráfico de precursores, etcétera. Tala ilegal. Trata de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas. Son economías y mercados ilegales. La extorsión en toda una localidad, el gota a gota, los préstamos que en el sistema norteamericano se llaman loan sharking, o sea, muy curiosa la frase porque son préstamos de tiburones, ¿no? Todas esas cosas se deben combatir, pero ¿qué se ha hecho con la ley de crimen organizado entre el 2012 y el 2024? Perseguir a los partidos políticos. Claro, ahora un partido político es una organización criminal. Así es. Entonces, eso tenía que terminar, porque era un sector, curiosamente, el que nunca era tocado por esa ley, aunque se robaran 11.200.000 dólares o se recibieran 11.200.000 dólares en vía de corrupción para firmar contratos amañados. Claro, porque no existe la organización criminal de Chalinas Verdes, ¿o sí existe? No existe, y tampoco existe la organización criminal de Lagarto. Tampoco, ¿no? Claro. Ahora vayamos con el otro punto. Señalan muchos que el allanamiento ha perdido factor sorpresa, que ahora los delincuentes... por redes sociales ha corrido esta imagen de te invito a mi allanamiento, como una carta de invitación a un cumpleaños, pero lo que se garantiza es el derecho a la debida defensa, el derecho a la defensa, ¿no? Claro, lo que ocurre es una cosa muy sencilla. Al parecer, el propio señor San Martín, que es presidente de la Sala Penal Permanente, ha olvidado, él participó en la redacción del Código Procesal Penal, el que está vigente, y allí se produce un cambio. Antes, en el modelo anterior, en el modelo procesal anterior, la sola presencia del fiscal garantizaba la legalidad de un acto. ¿Qué es lo que debería ser? No, le preciso. ¿Por qué no? Porque la Constitución le da el derecho a tener defensa en todo estado del proceso. Todo estado del proceso dice desde el más incipiente hasta la sentencia definitiva. ¿Y cuál sería el rol de la fiscalía en ese caso? La fiscalía lleva adelante la diligencia, pero usted tiene el poder de contar con alguien que hace lo que se llama en derecho control horizontal. ¿Por qué es horizontal? Porque son iguales. Okay. Entonces, su defensa evita que el fiscal cometa un atropello. Entonces, ¿cuándo se legaliza un acto procesal? Hoy, con la presencia de la defensa. ¿Se da cuenta? Uh-huh. Salvo los casos de flagrante delito, donde las reglas son distintas porque estamos tratando de tener una urgencia. Algo que está en este momento actuándose. Pero si usted va a investigar cosas que ya pasaron, y va a entrar a una casa, va a revisar toda una casa, va a registrar toda una casa, y se va a llevar cosas de una casa, tiene que estar su abogado. Sí. Lo que no le dicen a la gente estas personas, que además mienten descaradamente, y les pido que en un momento me permitan explicar esto, okay, es que cualquier persona puede ser blanco de un allanamiento. Usted puede ser blanco de un allanamiento. Uh-huh.
Con la ley como estaba, a los 3 ahorita nos podrían declarar una organización criminal, entrar y allanar la radio. Y se llevan nuestros laptops sin presencia de ningún abogado. Así es. Entonces, lo primero que hay que explicarle a la gente es que las leyes no se hacen para los delincuentes. Se hace para proteger a los inocentes que pueden ser víctimas de un error fiscal o de un error judicial. Y la única forma de proteger a estas personas es poniéndoles un abogado defensor. Sea el que contraten ellos, o sea un abogado que lo ponga el Estado. Ese es un derecho elemental, está en la Constitución. Yo no entiendo al señor San Martín y a las personas que critican esto, diciendo que esto no se ha visto en ningún lugar del mundo. Yo le respondo al señor San Martín, que ha dicho en una conferencia que esto no se ha visto en ningún lugar del mundo. ¿En qué países existe esta figura? No, es que vamos por partes. Tampoco existe en ningún otro lugar del mundo, excepto en el Perú, el control difuso y el control concentrado en materia constitucional. Acá cualquier juez puede hacer control de una ley y el Tribunal Constitucional le envía de cierre. No ocurre en otro lugar. No hay otro país en el que solo pueda apelar el Ministerio Público y usted no pueda apelar, como pasa en la etapa intermedia en el Código Penal, procesal penal. Entonces, eso de no hay en otro país es absurdo porque la normatividad va evolucionando. Lo que el señor San Martín tendría que decirnos es si en otro país la Constitución tiene una norma tan específica como la nuestra, que dice que usted tiene derecho a la defensa en todo estado del proceso. Si no lo tienen, bueno, es explicable que no haya una norma como esta. Pero si nosotros tenemos un mandato del constituyente, tenemos que cumplirlo. Las promesas de la Constitución se tienen que cumplir. Lo que pasa es que también hay muchos comentarios que además nos han llegado a nuestras redes, altavoz.pnx, también los comentarios de los usuarios, de nuestros radioescuchas y televidentes, es que las leyes son demasiado garantistas pro criminales y terminan no defendiendo los derechos de las víctimas, quienes terminan siendo abusadas, quienes terminan siendo melladas o asesinadas en el peor de los casos. Lo que están diciéndonos entonces es que el problema es del Estado, ¿no? El problema no es de las leyes, el problema es del aparato estatal. De la aplicación de las leyes. El del aparato estatal, que es el que aplica las leyes. ¿Por qué? Porque si me dicen que las víctimas no tienen derecho a la acción penal, el Ministerio Público no está cumpliendo su trabajo, no es que la ley no le permita hacerlo. No es que sea demasiado garantista. No, no hay un demasiado garantismo. Y es que yo quiero insistir en esto. Todo el mundo, o sea, como la mayoría, la regla general es que la mayoría no comete delitos y una minoría los comete, ¿ok? Entonces, ¿para quién debe legislar usted? ¿Para esa minoría o para la mayoría? Para las víctimas. No, usted tiene que legislar protegiendo el error que ninguna sociedad democrática acepta. Las sociedades democráticas pueden aceptar que un culpable quede libre por un error judicial. Eso ni se puede revisar. Pero lo que no se puede aceptar es que un inocente vaya preso. De ninguna manera. Haciendo un paréntesis, yo noto, todos nos hemos vuelto carceleros. Bueno, yo no, al menos. Y yo pensé que ese vicio se había quitado con el caso Lavajato, pero veo que en el caso Chibolín, ahora todo el mundo pide que la fiscal vaya presa, que la jueza vaya presa, preventivamente. Que todos vayan presos cuando es evidente que la fiscal sí, con todos sus bemoles, quizás hasta haya cometido delitos, pero puede llegar al proceso en libertad porque cumple con los arraigos necesarios, no hay peligro procesal. El señor Andrés Hurtado, evidentemente, sí no tiene arraigos y yo creo que sí correspondía a una prisión preventiva, pero no es la regla, sino la excepción, ¿no? Bueno, a ver, lo que ocurre es que hay un grupo, y vamos a hablar claramente, la izquierda caviar, que por su vocación estalinista le encanta crear pánico moral en la sociedad. ¿Ya? A ver, les voy a recordar algunas cosas. Hace poco se ha ido el señor Ugaz a dar declaraciones diciendo que en 2 meses en el Perú se ha cuadruplicado el crimen organizado. Sin cifras, sin dar datos. No hay un dato de partida. ¿Cuál es la línea de base? ¿De dónde sacó usted el dato? ¿Saben por qué lo hace? Porque quiere desmentir lo que yo he dicho y que nadie puede negar, que el crimen organizado entre el 2012 y el 2024 sí se ha multiplicado exponencialmente, antes de corregir esta ley. Entonces, pero no queda ahí. Quiero hacerles recordar a todos, los que vieron el debate sobre el cambio, no sé si se acuerdan, de la ley de colaboración eficaz. El mismo señor Ugaz salió a decir, con este cambio se acabó la colaboración eficaz. Ya no va a haber porque no es posible que dure tan poco tiempo, 8 meses. El mismo señor Ugaz, que cínicamente escondía que él fue el autor del reglamento de la ley de colaboración eficaz del año 2001,
y que estableció un plazo de 90 días prorrogable por 60 nada más para corroborar los dichos del colaborador eficaz. Ahora tienen 8 meses prorrogable por 4 más. Para que vea cómo les gusta crear esta situación de pánico moral. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que regresemos a la norma anterior para que podamos meter. No han podido hacerlo. Ya estaría Rafael López Aliaga incorporado en la organización criminal por sus declaraciones. O ya tendríamos la organización criminal de los chibolines en la pantalla, como le gusta poner a la fiscalía en estos tiempos. No, titulares rimbombantes. Entonces, lo que hay que tener claro es que se le hace sentir a la gente. Lima es una ciudad como muchas ciudades en el mundo, que tiene, o sea, la nuestra es muy compleja, tiene más de 10 millones de personas. Nos presentan un país, 3 veces El Salvador, que tanta gente adora a Bukele. Bueno, Bukele es gobernante de menos de un tercio de Lima. Claro, sí. Lima. ¿Ya? ¿Qué es lo que se le hace creer a la gente? Que se produce un crimen atroz como el de anoche. 4 personas. Y lo ve usted en todos los medios de televisión, en todos los medios de comunicación, o sea, escritos o audiovisuales o de audio simplemente. Y la gente siente que eso ocurrió 80 veces. Eso se llama heurística de disponibilidad. Recordamos lo que nos es más visible. Y de repente sentimos que los criminales están en la puerta de nuestra casa. No digo que no hay un problema de seguridad ciudadana. Claro que lo hay. Usted también entonces dice que lo que tienen que hacer es bajar la percepción de inseguridad. ¿Le parece que esto es una percepción? Lo que sí se debe bajar es la intención de generar pánico moral. ¿Sabe por qué es importante eso? Porque el pánico moral lleva a que aparezcan las curas milagrosas. Entonces se va a escuchar usted, porque ya está. Pena de muerte. Cadena perpetua. Entonces, y le hablas en la plaza a un Antauro radical. Y de repente, cuidado que puede, o sea, ¿qué pasa si Antauro dice, yo sí puedo, voy a fusilar a todo el mundo? Lo van a tener de presidente. Para eso se crea el pánico moral. Porque si ustedes se dan cuenta, resulta que el señor Antauro Humala está celebrando un acuerdo político con Juntos por el Perú. ¿Y quién está promoviendo que se revoque la ley de crimen organizado? Juntos por el Perú. Esta bancada de izquierda. ¿Para qué? Para seguir abusando con los imagínense la camita a Antauro. Un Perú con Antauro Humala de presidente con una ley como era la anterior. Quiero que se lo imaginen por 30 segundos y piensen dónde estarían ustedes. No, seríamos en un estado de emergencia eterno donde podrían entrar a nuestras casas y llevarse lo que quieran simplemente por una sola sospecha, ¿no? Un estado chavista nos volveríamos. Exactamente. Entonces hay que tener cuidado. Las sociedades democráticas tienen que aprender. Hay una lección brillante de Benjamin Franklin. Dice, aquellos dispuestos a sacrificar una libertad esencial por un poco de seguridad temporal no merecen ni la libertad ni la seguridad. O sea, siempre hay que tener a la vista que quien puede tener el poder, si tiene leyes muy duras, las puede aplicar contra uno. Esa es la razón por la que las democracias no usan estos métodos que hoy todo el mundo nos quiere vender al calor del pánico moral. El pánico moral, en estas situaciones, lo que genera es la aparición de un mago que se llama el populista punitivo. Claro. Que le va a decir, hay que cortarles la cabeza, hay que cortarle la mano, hay que hacer como hacen los musulmanes, hay que cortarle la mano al ladrón, hay que cortarle la cabeza al que mata. O sea, eso va a pasar. Punto Vejuna. Ahí y está ocurriendo en localidades del interior, lo hemos visto. Pero, culturalmente, además, desde siempre. No, pero ahora promovido desde la política. ¿Qué pasa cuando se exige, las autoridades exigen que salgan las Fuerzas Armadas a las calles? Eso no quiere decir, no es un mensaje que le hace a la policía que ha sido sobrepasada y a la vez le hace el mismo mensaje a la población. Y además es muestra de pérdida de memoria. Algunos amigos se enojan conmigo por esto, pero yo siempre doy el ejemplo de la guerra contra Sendero Luminoso, la lucha contra el terrorismo. El arquitecto Belaunde cometió el gravísimo error de militarizar el conflicto. La experiencia nos demostró, estoy hablando ya de data dura, que el problema no era un problema ni militar, ni social como la izquierda caviar nos quería hacer creer que era fruto de la pobreza y la exclusión. Claro. ¿Cuál era entonces? Era una banda delincuencial fanatizada ideológicamente, que quería tomar el poder. Por lo tanto, era un desafío policial. ¿Cómo acabó el terrorismo en el Perú? ¿Con Ajomarca? ¿Con Aucayacu?
no el terror, que fueron crímenes atroces que lamentablemente se cometieron, o con el trabajo silencioso, Y el paciente, inteligente, ordenado y persistente del Grupo Especial de Inteligencia de la DINCOTE. Estrategia. ¿Qué costo? Esta militarización tuvo costos para el país y para las Fuerzas Armadas, porque se produjeron crímenes atroces, nos guste o no aceptarlo. ¿Ok? Pero tampoco podemos perseguirlo de por vida. ¿Cuánto costó, socialmente hablando, la estrategia del GEIN? Cero. No hubo, hubo cero de costo social. Ni siquiera Abimael Guzmán tuvo un rasguño. Y aquí Esa es una democracia actuando, ¿se dan cuenta? Esa es una verdadera Antes de estrategia, ir a pausa, ¿no? entonces usted está derrumbando un mito que es muy importante. Durante el gobierno de Belaúnde se llevaron a cabo más ejecuciones extrajudiciales que en el de Fujimori, ¿no? Y en el de García, ¿no? Y en el de García. Pero es que es un proceso de aprendizaje. Quiero dejar claro esto. Esto ya lo trató el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso en Inglaterra contra una persona del IRA, el ejército irlandés, Sí. el ejército revolucionario irlandés. Y lo que dijo es que frente al terrorismo un Estado tiene que tener un proceso de acomodación progresiva. Es decir, vamos descubriendo cómo es este desafío. Nadie sabía qué es lo que había que hacer porque estábamos enfrentando una guerra no convencional. Entonces se tiene que aprender. Lamentablemente el aprendizaje militar nunca es sin costos. Buenos datos nos está dando a esta hora de la Vamos mañana, a- 7:32 en los 91.1 de la FM. Vamos a una breve pausa y mándenos sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Estamos en X como altavoz.p. Ya volvemos. Ya regresamos. 7 de la mañana con 35 minutos. Estamos en los 91.1 de Vital FM en su programa Altavoz. Aarón Salomón. Doctor Abanto, a ver, estoy en mi casa, llega la fiscalía con la policía, si no les abro, rompen la puerta, Así es, allanan. entran todos, Así nadie es. toca, me inmovilizan, nadie toca nada hasta que llegue mi abogado o yo utilice el abogado de oficio que ellos lleven. O pase un tiempo razonable y ellos lleguen con su defensor de oficio o Ya. defensor público. y Ellos se tienen acabó. que llegar con Tienen que llegar Ya, con las, abogado las oficio. críticas son que yo podría en ese momento, mientras que llega mi abogado, se demora, se cambia X, yo podría esconder las pruebas. Pero ¿cómo podría esconder las pruebas si tengo la fiscalía y la policía ahí? No, pues es que por eso. Ir al baño, a rafar por el water, quemar algo. No, porque estoy inmovilizado. Ya. O sea, vamos a recordar que estamos en una campaña de desinformación. Entonces yo voy a mentir descaradamente. Y para mentir voy a decir, ya no se puede allanar. Y gente inteligente cae en esto. ¿Ya? Y me dicen, no, Humberto, ¿cómo puedes defender juristas Están amigos, inteligentes, reconocidos. amigos míos, inteligentes? Humberto, ¿cómo puedes defender eso? Ya no se puede allanar. ¿Has leído la ley? Bueno, no la he leído completa, pero ya, entonces vamos por partes. El primero lee la ley. El allanamiento sigue siendo lo que es. El allanamiento es yo rompo la puerta y entro. ¿Ok? O sea, primero pido permiso, si el señor no abre la puerta, le rompo la puerta. Se acabó, ya estoy, tengo la ¿Qué autorización es lo que del siempre juez. se ha hecho? Ok, eso va a ocurrir. Ok. ¿Qué es lo que no puede pasar? Como lo ha explicado muy bien Aarón, es que no pueden registrar la casa hasta que no llegue mi abogado. Pero yo estoy inmovilizado ahí. O sea, si yo, delante de la policía y la fiscalía, destruyo pruebas, es porque han mandado a una partida de idiotas a hacer la Claro. diligencia. Porque no puedo hacerlo, ¿se dan cuenta? Porque están ellos. Salvo que quiera cometer otro delito más para que inmediatamente me enmarroquen y me lleven a ¿Esto un debería penal. ser grabado? En mi opinión, sí. Para que haya registro pleno. ¿Alguien se ha olvidado de cómo hay malos policías, porque también hay malos policías y malos fiscales que Claro. siembran pruebas? Ustedes de Hay una verdad gran les posibilidad. gustaría que entren a su casa, ustedes no tengan no tengan abogados, no tengan ninguna Y asistencia es madrugada, está y somnoliento, entran ¿no? 10, 12 personas y de repente descubre usted que en su casa hay medio kilo de droga. ¿Le gustaría eso? No, a nadie le gustaría. Pero ya Por no habrían eso- huellas, ¿no? Si no es de uno, ¿cómo lo fabricarían? No, se lo ponen. Lo dejan ahí nomás. Ha pasado con gente que iba en su carro y le han hecho registros vehiculares, acuérdense, ahorita se me viene a la memoria, y en Miraflores, no pasó en cualquier lugar. De repente, le encontraron drogas porque no quiso dar una coima. ¿Qué es lo que se quiere entonces, doctor? ¿Seguir abusando con los allanamientos? Lo que se quiere en realidad es es recuperar el poder que se ha perdido.
Quiero que recuerden algunos datos que se nos pasan, porque como vamos acumulando tanta información todos los días, se evacuó a Vizcarra. ¿Ok? Acto seguido comenzó una protesta espectacular, no sé si se acuerdan. El señor Merino asumió la presidencia, claro, y comenzaron desde los grandes medios de comunicación a llamar a la gente a marchar. A dar recomendaciones, cómo marchar, cómo protegerse, etcétera, etcétera. Influencers que jamás les había interesado la política también. Canales. Por todos lados estaban. El doctor Elmer Huerta decía que sale a las marchas, no te contagies, no y pasa después nada. Hubo una segunda ola. El mismo irresponsable que le dijo al país que lo que venía era una gripe y produjo una muerte brutal. Bueno, en ese momento, fíjense la capacidad que tiene esta gente, por eso es que está con los ojos muy abiertos. Cuando se produce la muerte de Inti Bryan, lamentable, pero explicable, y todavía nadie nos ha dicho en realidad cómo murieron, y curiosamente el señor Muñoz desapareció los vídeos. ¿Okay? No habían cámaras en ese momento. Justo. ¿Qué sucede? Llegan a convencer a la mayoría del Congreso, escuchen lo que estoy diciendo, no es a cualquier persona, a la mayoría del Congreso la convencen de que ninguno de los que votaron por la vacancia de Vizcarra podía presidir el Congreso, y por lo tanto asumir la presidencia de la República. ¿Dónde estaba escrito eso? ¿Y quién terminó de presidente? Sagasti. ¿Y quién terminó de presidente? ¿Y quién terminó presidente del Congreso? La antiminera Mirta Vázquez. La señora Mirta Vázquez, que además es profesora de solución de conflictos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Las minorías. Entonces, quiero que me entiendan, por favor. Esta gente maneja muy bien la desinformación y puede convencerlos a ustedes de que lo mejor que pueden hacer es coger el lapicero y clavárselo en el ojo. Porque eso es lo que hizo el Congreso en ese momento. El Congreso intermedio, ese Congreso aceptó, la mayoría aceptó que no podían presidir el Congreso. Se golpeaban que el tenían pecho que entregarles el poder a ellos. No, se o sea, a de ese haber nivel Vizcarra, puede llegar la hipnosis que esta gente desarrolla con su desinformación. Entonces, es importante, por eso viene la campaña de insultos. Otra cosa que tiene que darse cuenta la gente, porque me han lanzado cuantos insultos han podido. Yo los recibo muerto de risa, por una razón muy sencilla, porque los conozco. Los conozco desde el año 2006, los vengo apuntando, y me acuerdo cuando yo le decía a la gente, cuando en el 2006 yo hablaba del peligro que eran los caviares, la gente miraba como este señor... Y los marcianos, ¿quiénes son los caviares? Le preguntaban a uno. Pero ya los conocen. Ahora 43% de Perú sabe que son un peligro. Por si acaso hay encuestas sobre esto. ¿Qué es lo que viene aquí? Esta campaña, repito, es para traerse abajo a Dina Boluarte sobre pretexto de la seguridad ciudadana, que es una cosa que a todos nos concierne y a todos nos angustia. Y que no es una percepción. Y cuando caiga la señora Boluarte, caerá el Congreso. ¿Por qué quieren porque si la señora Boluarte es vacada o se le obliga a renunciar o lo que sea, si el presidente de la República es el presidente del Congreso, y tiene que asume la presidencia y tiene que, mandato constitucional, llama inmediatamente a elecciones. 6 meses. Es decir, el Congreso se va, ¿no? 4. Entonces, como la atmósfera sería muy favorable, podríamos tener otro Sagasti. ¿Se dan cuenta? Porque si se produce un par de muertos, los que han sido aliados de Dina Boluarte no pueden presidir el Congreso. Claro. ¿De quién tiene que ser presidente del Congreso? Susel Paredes. ¿Cómo se llama esta mujer que fue ministra de Educación? Siempre me olvido su nombre. Flor Pablo, porque ellos sí son decentes. Claro, la reserva moral del país. O el señor Roberto Sánchez, que fue ministro de Pedro Castillo, pero que también es muy decente. ¿Se dan cuenta? O sea, tengan cuidado porque nos quieren hacer un Sagasti 2. Y la gente no se da cuenta. Y el pretexto es una ley que les quita el poder de convertir a todos los partidos que no les gustan o que compiten con ellos en organizaciones criminales. Tengan muchísimo ojo en lo que está jugándose. ¿Usted cree que Dina Boluarte tiene que terminar entonces la gestión? Miren, lo que yo creo es que estamos saliendo del infierno. Estamos saliendo del 9º círculo del infierno. Al salir del 9º círculo usted va a ir al 8, al 7, al 6, al 5, al 4, al 3, al 2, al 1 y recién va a ver el aire, va a ver el sol. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es posible que la gente no tenga la sensatez de pensar, ya, perfecto, la señora Boluarte es un asco, perfecto, ya, no me gusta, habla pésimo, porque tiene muy malos asesores y la señora es un poco aventada. Ya, pero pregunto,
¿Vivimos lo mismo que vivíamos el 7 de diciembre de 2022 a las 11:30 de la mañana? ¿Es la misma sensación la que tienen ustedes? No, definitivamente no, ¿no? Entonces, ¿qué quieren regresar? Cuidado con los que nos quieren regresar al noveno círculo del infierno. La señora Boluarte, yo la he descrito de esta manera. Es un puente Bailey. No sé si ustedes se acuerdan. Claro, el puente de guerra, ¿no? No, es un puente Bailey. Es un puente de emergencia. Sí. No es el Golden Gate. No es el puente de Brooklyn. No es un puente hermoso. Pero sirve para pasar de un lado a otro. Es un puente de emergencia. Entendámoslo ya, no le pidamos a la señora. Aquí, ¿cómo le podemos pedir a la señora? Además, a los electores hay que decirle, oiga, ¿usted qué le pide? Asuman Asuma su voto. Asuma su voto. Y a usted que no votó, asuma su no voto. A usted, el dignísimo que no quería votar, ya pues, ahí está. El que vota en blanco El que o el vote- que se va o a el la que se fue a la playa. playa. Vamos con data Porque- dura, doctor. Después de la elección de Castillo, desde 2021 salieron más de 22 mil millones de dólares de Perú. En este momento este año vamos a crecer al 3%. Si bien no es suficiente para reducir la pobreza, no estamos mal, ¿no? En comparación con la región. Pero vamos más datos. Ustedes saben que nosotros miramos con desprecio a los venezolanos. Hay venezolanos buenos y hay venezolanos malos, ¿ok? También nos han traído graves problemas. No tengo ninguna duda, un sector de venezolanos. No, si 1,5 millones No todo. de venezolanos en el país es complicado, ¿no? Pero ustedes saben que en los últimos 3 años se ha ido 500,000 de personas por año del Perú. De peruanos. De peruanos. 500,000. Y ustedes saben que 2/3 partes de los jóvenes peruanos anhelan irse del Perú. Sí. Ya. Entonces díganme, ¿cuánto tiempo falta si no cambiamos esta sensación de escándalo y de horror que está mostrándose en la el sociedad infierno, prácticamente, ¿no? para que acaben nuestros compatriotas siendo tratados en otros países como tratamos a los venezolanos? ¿Cuánto tiempo creen que falta? No falta nada. Entonces, ¿qué falta? Faltan políticos que tengan pantalones y la serenidad suficiente para decir, oiga, este es un momento, paremos. ¿Queremos cambiar esto? Ya. ¿Qué está demostrado? Que el Ministerio Público no funciona. Sí, pues. O funciona para fines malévolos. La o Policía protervos. Nacional tampoco funciona. La Policía Nacional necesita una reorganización. El Ministerio Público necesita una reorganización. La Procuraduría Ministerio del General del Interior. Estado y el Poder Judicial. Acaban de revocar, creo, la condena de un asesino, una cosa que ha sido escandalosa. ¿Qué necesitamos? Una reforma. Este Congreso debería llevar adelante, como no tiene nada que perder ni nada que ganar, porque están ya casi terminando, tiene tiempo para hacer la reforma del Sistema Nacional de Justicia. De una vez, para despolitizar estas instituciones. Doctor Abanto, cambiando de tema, ¿cómo es posible que un asesino de policías, o cómo es posible que tengamos una democracia tan boba que permita que un asesino de policías como Yentumala participe en la contienda electoral? A ver, yo creo que más grave que haya normas que no lo permitan es que la sociedad lo permita. Más grave que eso es que no haya políticos capaces de arrinconar a ese individuo, ¿no? Antauro Humala, si sacamos una norma prohibiéndolo, lo que vamos a conseguir es fortalecerlo, Victimizarlo, ustedes señalan. victimizarlo. A Antauro Humala hay que derrotarlo en el debate político, es que la falta de ejercicio democrático. Ojo, a pesar de que el Perú ya tiene desde el 2001 hasta acá 23 años de democracia seguida, salvo la pequeña interrupción del 30 de septiembre con el autogolpe de Lagarto. Pero tuvo que llamar a elecciones y no tuvo ni representación el tipo. Pero todavía no entendemos que la democracia supone desacuerdo. Ujú. Entonces queremos todos y supone lucha política. ¿Por qué? Porque los caviares le han metido a la gente, cuando están los gobernantes que les simpatizan, no es que la oposición es obstruccionista. Oiga, perdón, ¿y usted qué quiere que la oposición? ¿Para qué se elige a la oposición? Claro. Para hacerle que se la vida fiscalice. cuadritos al gobierno, para que fiscalice, para que debata, compita, para ¿no? que debata. Pero no, es obstruccionismo. Y están interpelando a un ministro, eso es obstruccionismo, ¿perdón? ¿Cuál es el evento canónico, el 2016, para usted? Sí, claro. Sí. Cuando se le llamó el Congreso obstruccionista. Pues que además fue una mentira. Les voy a dar un ejemplo. A mí me gustan los datos. Como me dice Alfonso Bahía, repite Alfonso Bahía, dato mata relato. Yo les pido que
que revisen las leyes de delegación de facultades al Poder Ejecutivo que han habido. Miren, solamente les pido que revisen las que se han dado entre el 2001 y el 2016. ¿Ya? Y van a encontrar que nunca ningún Congreso le dio facultades legislativas más amplias a un gobierno que a Pedro Pablo Kuczynski, el Congreso obstruccionista. No, y apenas entró Zavala tuvo una aprobación tremenda, ¿no? O sea, fue su voto de investidura. Que fue el gran entronizador de la caviará en la presidencia del Consejo de Ministros. Recordemos, hay una grabación que todo el mundo olvida del señor Olivares diciendo: estoy harto de ser el premier de este país. De Danielito Olivares, no sé si se acuerdan. Claro, muchos recuerdan que Keiko señaló: vamos a gobernar desde el Congreso, pero PPK dijo: vamos a robarle. Voy a comprar a los congresistas. Pablo Bustamante me hacía recordar ese claro, es que se olvida tema que nos olvidamos, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué? Porque la democracia, vuelvo a decir, supone desacuerdo, pero además falta una reforma más de fondo, que se las dejo sembradas para no quitarles mucho tiempo. El Perú es una república parlamentaria desde hace ya, por lo menos desde el 2016. En términos formales, el Perú es una democracia parlamentaria. ¿Qué es la democracia de los países altamente fragmentados en política que obliga a los políticos a ponerse de acuerdo para formar gobierno? Como España, por ejemplo. Como España, como Italia, como la propia Francia inclusive, y como Inglaterra. Yo creo que llegó el momento de sincerar eso, y que el Perú sea formalmente, bueno, nosotros somos así de informales, somos una república parlamentaria informal. Como tenemos nuestra economía informal, también tenemos nuestra política informal. ¿Por qué? Porque no aceptamos los hechos. El hecho es que el Perú ya no tiene grandes partidos, tiene una fragmentación política muy grande, producto de lo que es este tiempo. Ojo, también está pasando en Europa, o sea, no está pasando solo acá, los medios, las redes sociales han fragmentado las sociedades, y además esta fragmentación se ha incrementado por los algoritmos. Los algoritmos hacen que hablemos entre nosotros nomás. Ya no hablo con el otro. Bueno, acá en Argentina, Milei recién ha formado su partido de Libertad Avanza, ¿no? No, por eso, pero generan islotes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se avanza en las sociedades altamente fragmentadas con un régimen parlamentario? Porque el régimen parlamentario obliga a que la gente se ponga de acuerdo para formar gobierno, obliga a alianzas, obliga a pactos, que es natural en la democracia. Como en el Perú tenemos una tradición dictatorial, nos encanta la voz única. El que solo manda, él solito manda, él sabe todo lo que hay que hacer. Y siempre terminamos mal, porque somos tercos. Entonces, el Perú tiene, primero, urgente, que reformar todo el sistema nacional de justicia. Y segundo, tiene que reformar su régimen político. El Perú tiene que pasar a ser una democracia parlamentaria. ¿Por qué? Porque en una democracia parlamentaria cae el presidente del gobierno y no pasa nada. Se elige otro. En el Perú es una crisis constitucional. Es que esa parte no está tipificada dentro de la Constitución. Por no eso dice si se va el presidente, se va también los congresistas o se quedan los congresistas. Ahí más bien ahí no hay una especie de han vacío. sabido legislar. Claro, hay un vacío jurídico. Que también está en la Carta 79, cuidado. O sea, yo en esas cosas soy absolutamente objetivo. Sí, pero ahorita con tantas reformas, con las olas de reformas, de dejar estas lagunas, ¿no se puede hasta ahora especificar esta parte del artículo? Es que, por ejemplo, si la señora Boluarte se fuera hoy día, habría una duda constitucional de si el Congreso se tiene que ir o no se tiene que ir, porque se convoca elecciones, pero no dice si son generales o presidenciales. Ahí voy, que no hay esa especificación de la norma. Eso, entonces tenemos que ir, pero lo que digo es más grave. O sea, como hemos visto la fragilidad de los gobernantes, lo que no se hace por vía del régimen parlamentario se hace por la vía del presidencial. Entonces tenemos que hacer todo un procedimiento para vacar al presidente. Cuando en los gobiernos, en los regímenes parlamentarios, basta un voto de censura y se va el presidente del gobierno. Basta un voto de censura, o sea, no hay ninguna convulsión. Y se llama elecciones y se acabó el asunto. Sí, yo no quería dejarle preguntarle acerca de las situaciones de los investigados Domingo Pérez y Marita Barreto por enriquecimiento ilícito y por la revelación indebida de un testigo protegido respectivamente. No le va a pasar nada, ¿no? No, eso téngalo claro. Yo he dicho y voy a insistir, en el Perú existe algo que se llama el apartheid caviar. El apartheid es un régimen ominoso que se dio en Sudáfrica, que separaba a una minoría blanca privilegiada de una mayoría negra que era sometida o sojuzgada. En este caso, en el Perú,
hay una mayoría que somos todos nosotros y una minoría que son los caviares. A ellos no les pasa nada. Por ejemplo, y ejemplos sencillos y a la mano, Aaron, Lisa, miren. Alan García, jefe de una organización criminal. El APRA, una organización criminal. Fuerza Popular, una organización criminal, y Keiko, líder de una organización criminal. Todos los partidos políticos son organizaciones criminales. Luis Castañeda Locio, jefe de una organización criminal, y Solidaridad Nacional en ese momento, también una organización criminal. Pero la señora Villarán no es jefe de una organización criminal y trasegó 11.200.000 de dinero de la corrupción para cambiar contratos de concesión que pagamos todos los días. ¿Ok? Ese Vizcarra, participan más de 3 personas, pero a diferencia de Pedro Pablo Kuczynski, a él no le armaron una organización criminal. ¿Y cuál es el criterio entonces? Ser amigo de los caviares o ser caviar. ¿Ok? Entonces, eso tiene que terminar. Tenemos que acabar con el apartheid caviar. O sea, este régimen de apartheid tiene que acabar. Y solamente puede acabar, voy a insistir, si cambiamos el Sistema Nacional de Justicia. Claro. ¿A qué entidad le correspondería suspender a Domingo Pérez y Marita Barreto? A la Autoridad Nacional de Control. No necesariamente a la Junta Nacional de Justicia. No, pero ya lo neutralizaron. Pues el señor está muerto de miedo, escondido debajo de su escritorio. No. Fernández Gerí. Está escondido debajo de su escritorio. Ya los usaron, ¿no? Porque como lo asustó Barreto metiéndolo en una investigación. A ver, ¿cómo suspendieron a la doctora Valdivia en la Autoridad Nacional del Poder Judicial? De control del Poder Judicial. No recuerdo cómo. En 5 minutos. Sí. El relato de ella es atroz. Le notifican la apertura de la investigación y 5 minutos después le llega la medida de suspensión. O sea, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial puede hacer eso. Los mismos poderes tiene la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. ¿Por qué no lo hace? Porque el señor Fernández Gerí está muerto de miedo porque lo han involucrado en la investigación de la señora Patricia Benavides. Y ahora, si la ANC no hace nada, la Junta Nacional de Justicia podría, pero no lo va a hacer. El señor Villena tampoco va a hacerlo. El señor Villena tampoco va a hacer nada por una razón muy sencilla. ¿Cuánto tiempo tiene el informe del enriquecimiento ilícito del señor Pérez? No, varios meses, ¿no? Y no da luz verde para la investigación preparatoria. ¿En cuánto tiempo le abre investigaciones contra alguien por una publicación periodística? Que no sea Pérez o que no sea Barreto. No, inmediatamente. Pero ¿por qué no se hablan de estos casos que son gravísimos? Hablamos de el integrante del equipo especial Abajato, el caso ribombante, y Marita Barreto, la jefa del FICO, ambos son investigados, ¿no? Patricia Benavides, ¿acaso no simplemente por ser investigada, por ser la presunta cabecilla de una organización criminal, le pasaron de moledora de carne hasta de la destitución, ¿no? Porque alguien tiene la mano, o sea, aquí la cosa depende de quién tiene la mano en el molino. Ok, eso es lo que no se entiende. ¿Quién tiene la mano en el molino? Eso va a determinar a quién se va a moler. Como última pregunta mía, y luego le doy paso a Elisa, he estado viendo recientemente un intento de penalizar a la Policía Nacional, a los agentes de la policía, por ejemplo, el general Arriola, que participaron en un evento, en una condecoración de una revista relacionada a Chibolín. A la BIP diplomática. ¿Eso es delito acaso? No, pero a ver, es que tienen que darse cuenta. O sea, la gente se olvida lo hábiles que son estos tipos, ¿ya? Vieron que la policía y que las Fuerzas Armadas combatieron a sus hermanos ideológicos de Sendero Luminoso. ¿Y qué hicieron? Los persiguen de por vida. ¿Cuál es el mensaje? Si tú me atacas, yo te voy a perseguir toda tu vida. ¿Ok? Y con todos los que cuentan, además. Óscar Arriola, ¿qué ha hecho del 2021 al 7 de diciembre de 2022? ¿Combatir terrorismo? Y a sus aliados en el gobierno. Uh-huh. Tiene que pagar. Tiene que pagar. Arriola no puede quedar entero. Lo tenemos que meter al molino. Esa es la decisión de esta gente. No se engañen. Ellos manejan los medios y tenemos el problema de que gente que no piensa como ellos termina siendo convencida de las narrativas de esta gente. Y se comen el cuento. Vuelvo a decirles, yo he escuchado a distinguidos profesores de Derecho decir que la ley de crimen organizado impedía el allanamiento. Y he comprobado que no han leído la ley. O no han revisado la ley, no. O se están prestando para el juego. No. Porque hay que pensar que personas tan preparadas como los que están saliendo a opinar respecto a esto y además son hombres de derecho, no manejen este criterio para poder evaluar lo que realmente busca la norma, cuáles son los vacíos normativos o el propósito de lo que están proponiendo. Mi mamá tenía una frase muy graciosa para esas cosas. Entonces, ¿a dónde vas, Vicente? Allá donde va la gente.
Claro. Entonces, como todos están diciendo eso, Es políticamente correcto, necesitamos, ¿no? Decir, además es muy humano, ¿eh? ajá, Nosotros necesitamos sentir que estamos con la mayoría. Todos los seres humanos, pocos somos los enfermos mentales. Pocos nos que gusta ir en contra de la corriente. Que tenemos que ir contra ya la son corriente. varios. Es usted, Ya. es Enrique Guerci y Pacheco Mandujano. por Y poco a poco están... No, y está, y Benji Espinosa, de Juan Carlos Portugal, Pedro Chávez también. y han salido a decir que no hay ningún problema. Tomás Gálvez también. Entonces, Acá Es- me envían información y me señalan, jueces convocan plantón contra proyectos de ley del Congreso. ¿Cómo es posible Altavoz te mantiene informado. Esto está convocado para hoy a las 11 de la mañana. Los jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima realizarán hoy miércoles a la 1 de la tarde una protesta y un plantón en contra de los proyectos del Congreso que proponen riesgo de la independencia judicial, manifiestan los jueces, y del Estado de Derecho del país. Qué complicado, o sea, qué peligroso lo que están diciendo los trabajen, ¿no? jueces. pero eso es justicia viva. Eso es justicia viva. O sea, esa es. Y Justicia Viva es un conglomerado de ONGs caviares que se ha metido en la justicia y que la hemos permitido. Y ojo, por si acaso, porque no se enojen mis amigos fujimoristas, pero esto comenzó con los fujimoristas, comenzó en el gobierno de Fujimori. La incidencia del IDL y la Comisión Andina de Juristas en la reforma judicial que manejó la comisión presidida por Pepe de Lepiane fue la que abrió la puerta a los caviares en la justicia. Que no quieren ser fiscalizados, no quieren que nadie Yo- revise sus fondos. que Además, vienen ¿por del qué? Porque extranjero. ahora el juez es el legislador y decide qué leyes valen y qué leyes no valen y además cómo se interpretan. Acá un amigo aprisa me pregunta que me diga que le pregunte a ustedes si es que el APRA puede porque el APRA sabe. Claro, sin ninguna duda. Yo estoy seguro de eso. El APRA sí puede porque el APRA sí sabe. Y lo demostró 5 años. Recuerden, nunca se ha crecido a la velocidad que se creció. Este plantón va a ser realizado frente al Paseo de los Héroes Navales en un horario en el que busca no afectar las actividades jurisdiccionales. 11 de la dice. mañana no afecta a las actividades jurisdiccionales. Una de la tarde, una de la tarde. Pero 1 de la tarde. Una de la tarde. Ya, pero 1 de la tarde los señores De 1 a 2 No será van a- seguramente. No van a almorzar. No van a almorzar. No, pues, ¿Quién va a controlar que no van a almorzar? Vamos a más tarde, vamos a las 3, supongo. 4. No. Pero o sea, dentro del horario laboral Los ya van a jueces no almorzar. tienen derecho a ese tipo de cosas. ¿Cómo es que los administradores de justicia hacen plantón en contra de las normas que se supone ellos administran? Porque ellos hacen política, tienen que darse cuenta de una cosa. o No sea, deberían ser pero hacen política. Hacen política al extremo que la Corte Suprema cree que maneja la política criminal. La política en las sociedades democráticas las hacen las autoridades elegidas. Terminan siendo jueces y parte también. Así es. Pero Entonces, esta figura del control difuso se ha distorsionado porque ahora cada juez interpreta la ley como le da la gana, ¿no? no, a ver, más el control de convencionalidad que tampoco lo entienden, pero lo aplican como les da la gana. Y el problema es ese. Yo tengo que reconocer, Domingo García Belón, la pasada se molestó un poco conmigo en una conversación. Me dijo, no, estás loco, ¿cómo vas a hacer? No, le digo, o sea, para mí ya terminó el asunto del control difuso en el Perú. Porque yo no le puedo dar una ametralladora a un mono, mucho menos si estamos en un ascensor. Sí. Entonces, el problema es que el control difuso tiene que acabar y debemos ir al modelo español. En el modelo español, si el juez duda de la constitucionalidad de una ley, le pregunta al Tribunal, El Tribunal Constitucional. Constitucional. El Tribunal Constitucional dice sí o no. Entre tanto va aplicando la ley. Pero el TC Y ya no hay más. pero acá el TC ya le dijo al Poder Judicial que no se siga entrometiendo en las facultades exclusivas y excluyentes del Parlamento, pero hemos visto que han revocado la inhabilitación, la defenestración por de Alo eso. Vázquez, de Inestello y la de Soledad. Por eso, esas cosas tienen que pasar al Tribunal Constitucional en vía directa. ¿Se dan cuenta? O sea, eso pasa en vía directa al Tribunal Constitucional. Hay que hacer enmiendas, hay que aprender de los errores. Ha sido un error eso. Yo, que fui un gran partidario del control difuso cuando en 1978 Javier Valledestra lo impulsó para que esté en la Constitución, hoy tengo que hacer el camino de Damasco. Sí, es sencillo. Hay que retroceder cuando corresponde. Los jueces y fiscales dicen que van a protestar respecto a que hay agresiones en contra de su independencia. ¿A qué tipo de agresiones en contra de su independencia cree usted que se refiere? No, esto es parte del sacudón caviar para hacer creer, y van a ver, o sea, acabo de ver un vídeo, y se los voy a compartir, que dice que el gobierno está regalando, que en Chiclayo había una gran manifestación, y he preguntado a Chiclayo y me dicen que no es cierto,
porque el gobierno está regalando de 2.000 viviendas a los venezolanos y que va a dar 5.000 más. ¿Ustedes saben que el gobierno haya construido 2.000 viviendas? No Yo no sabía. Pero está el vídeo. Y con una narrativa, con un relator profesional, se nota. O sea, estamos a las puertas de Sagasti 2. Se los estoy advirtiendo desde ya. Peligroso. Dice que pretenden castigar a los jueces por ejercer sus funciones, prohibir las actuaciones congresales que puedan cuestionarse judicialmente, creando una zona exenta de control. No termina de convencernos la razón por la cual van a hacer un plantón. ¿No hay algo jurídicamente posible de lo que están Pero diciendo? es que ¿O sí? Es vago, ¿no se dan cuenta? Claro, O sea, es gaseoso. ¿O cuál entonces precisamente es su no, objetivo? Porque sumarse una al- cosa es sumarse a la que... mayoría nomás. Y una cosa es que ellos hagan plantón política. por alza de sueldo, por las condiciones de Tampoco, trabajo, tampoco. porque varias veces lo han hecho, los Tampoco. fiscales también. Tampoco, y no ganan poco, por si acaso. Sí, ganan mucho. O sea, Entonces, ganan No ganan poco. El punto y el servicio que dan es pésimo. O además. sea, el ciudadano debería más bien hacer un plantón y decirle, oiga, ¿y usted cuánto va a trabajar? Y sin ir muy lejos, Marita Barreto, además. Por En este examen que se ha prácticamente evidenciado el desconocimiento. Sí, para muestra un botón, ¿cómo están el resto de los jueces también? No, por eso. Entonces, el punto aquí es que esto es política. Cuando los jueces hacen política, hay que tener los ojos muy abiertos. O sea, ¿quién ha penetrado el Poder Judicial? La izquierda caviar. ¿Qué es lo que estamos buscando? Les advierto, de una vez, estamos a las puertas de Sagasti 2. Esa es la conclusión. Así de sencillo. Hay que estar atentos. Muchas gracias por sus apreciaciones, por los datos y por también desasnar a mucha gente que todavía no ha entendido el objetivo de muchos medios de comunicación o algunas autoridades o hombres de derecho que salen a desinformar a la gente. Le agradezco su participación, doctor Gracias. Humberto Abanto. Esperemos tenerlo siempre a menudo por aquí, por altavoz, para que siga tratando de explicarnos en un idioma bastante entendible, además, para cualquier persona que no domina estos términos legales y poder entender qué es lo que realmente está pasando. Estamos en los 91.1 FM, 8 de la mañana con 6 minutos. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos. Ya hablemos.